A eso le llamamos el corte de O, el corte de negocios de O, la cuenta de O. Cuidado, carnal, ¿me escuchas, hermano? El rapero Kodak Black fue encarcelado de nuevo, esta vez por supuestamente traficar MDMA. Pero es su ocupación la que está tomando el centro de atención en la sala del tribunal. La declaración en realidad pidió que aumentaran la fianza ya que el acusado es un rapero profesional. Pero esa solicitud es literalmente risible para la defensa. Pero el hecho de que él sea rapero no te da un motivo legal para aumentar la fianza. Así que ese abogado es Bradford Cohen, con quien vamos a platicar en el episodio de hoy. Esto es Scandal, presentado por Law and Crime. Yo soy Sierra Gillespie. Kodak Black no es ajeno a los problemas con la ley. Ha tenido una serie de arrestos en el pasado, pero en esta ocasión su abogada defensora dice que ni siquiera hay pruebas suficientes para presentar cargos. Sin embargo, la fiscalía no está de acuerdo, ya que los cargos ya han sido presentados. ¿Pero se mantendrán? Esa es solo una de las preguntas que planteamos hoy. Tenemos el privilegio de sentarnos con el propio abogado defensor de Kodak Black, Bradford Cohen, y le voy a hacer todas las preguntas candentes. El escándalo de hoy nos lleva al condado de Orange, Florida, donde por un tiempo esta semana Bill Capri, de 28 años, estuvo en una celda de la cárcel. Si no te suena el nombre Bill Capri, tal vez lo conozcas por su nombre artístico. ¿Has oído hablar de Kodak Black? El famoso rapero cuenta con más de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify. Es el músico detrás de éxitos como Super Gremlin y Tunnel Vision. No hace falta decir que es súper famoso o, según algunos, tristemente célebre. Por lo menos ha tenido 12 condenas previas y nuevos cargos presentados en su contra tan solo este mes. Oye, el día de Kodak Black ya se volvió global y todos los fans desde el primer día quieren celebrar el día de Kodak Black conmigo. No importa que aún... Sus arrestos y condenas se remontan a más de una década, hasta su adolescencia. Entre 2015 y 2017 fue acusado de cosas como robo, agresión, privación ilegal de la libertad de un menor, posesión de un arma de fuego por un delincuente, robo de auto y negligencia infantil. Cuando todavía era un adolescente de unos 17 años, Kodak fue representado por primera vez por el invitado de hoy, Bradford Cohen. Y Brad lo ha representado en una multitud de casos, incluyendo el cargo de armas de 2019, y esto fue enorme porque Kodak fue sentenciado a 46 meses o 4 años en prisión e incluso terminó cumpliendo 10 meses, pero en el último día de mandato del presidente Donald Trump en 2021, él conmutó la sentencia. Hace años, Bradford en realidad había sido concursante en ese programa de televisión, The Apprentice, y aprovechó esa relación con el presidente Trump para lograr que liberaran a Kodak. Fue liberado de prisión en 2021, pero fue arrestado de nuevo varias veces, incluso menos de un año después, en 2022. Ahora, esto sucedió en el condado de Broward, Florida, donde fue acusado de tráfico de oxicodona y posesión de una sustancia controlada sin receta durante una detención de tránsito. Al año siguiente, en 2023, ocurrió quizás su arresto más infame cuando Kodak fue encontrado dormido al volante, supuestamente con polvo blanco alrededor de la boca. Y al principio fue acusado de posesión de cocaína, pero luego ese cargo fue retirado cuando las pruebas determinaron que la droga en realidad era oxicodona, para la cual él tenía una receta. Ese mismo año enfrentó otro arresto por posesión criminal de un arma en segundo grado y posesión ilegal de marihuana al intentar cruzar la frontera de Estados Unidos desde Canadá. En total, ha sido condenado 12 veces. Y esas otras condenas son solo el preludio de lo que estamos hablando aquí hoy. Y todo esto nos lleva de regreso a noviembre de 2025 y fue entonces cuando llegó una llamada al 911 reportando disparos afuera de la aldea de seguridad infantil en Orlando, Florida. Así que cuando la policía llegó a la escena, dicen que encontraron 2 vehículos. Y dentro de uno afirmaron haber olido marihuana, así que eso les dio causa probable para registrar el vehículo. Y después encontraron un billete de $100 con una sustancia blanca encima. Los primeros en responder también supuestamente encontraron una bolsa rosa que contenía una bolsita de plástico con lo que parecía ser MDMA y $37,000 en efectivo. Más tarde, los fiscales señalaron que esta bolsa rosa aparecía en al menos una foto publicada en las redes sociales de Kodak. La bolsa se veía junto con otros objetos como tijeras y un encendedor. Y por cierto, Bradford Cohen va a profundizar más en esto durante la entrevista, pero esto sucedió el otoño pasado. Y apenas el mes pasado, el 17 de abril, los investigadores dicen que la prueba de la
la sustancia blanca resultó positiva para MDMA y había suficiente de la sustancia como para considerarse tráfico. Así que ese es el cargo que enfrenta Kodak. Y aquí entra Bradford Cohen. Como él señaló en una audiencia esta semana, el informe original decía que los investigadores encontraron 27 gramos de cocaína. Sin embargo, curiosamente, la prueba del 17 de abril muestra que en realidad era MDMA. Además de eso, como señala Bradford, solo se recuperaron 27 gramos, lo cual está por debajo de la umbral de tráfico de 28 gramos en el caso de la cocaína. Pero cuando se determinó que era MDMA, el umbral se reduce. Ese requisito para tráfico es solo de 20 gramos, así que, de nuevo, ese es el cargo que ahora enfrenta Kodak. La audiencia que ocurrió justo ayer fue para establecer la fianza, pero Brad expuso un par de cosas, señalando que no se encontraron huellas dactilares que coincidieran con Kodak en absoluto. Y de hecho, él argumentó que estaba trabajando en una moción para desestimar el caso mientras venía camino a la audiencia. Él señaló que Kodak estaba en California cuando salió toda esta noticia y que voluntariamente voló de regreso a Florida para presentarse en la corte el jueves. Y la audiencia en sí duró menos de 10 minutos. Ya te di la mayoría de los puntos más importantes. Pero esta es la parte que realmente me llamó la atención. La fiscalía pidió una fianza más alta de $75,000 debido a la profesión del acusado. El Estado en realidad pediría que aumente la fianza ya que el acusado es un rapero profesional. Puedes ver al abogado defensor literalmente riéndose, negando con la cabeza ante esto. Y por supuesto, le voy a preguntar sobre esto durante la entrevista, pero esta es su respuesta. Pero el hecho de que sea rapero no le da un motivo legal para aumentar la fianza. La jueza estuvo de acuerdo con esto en parte. Según la estación de televisión local WKMG, ella continuó diciendo, cito, voy a aumentar la fianza, no por el hecho de que seas rapero. Creo que eso no tiene relevancia. Pero los otros factores que el tribunal consideró son tus antecedentes penales, incluyendo 12 condenas previas por delitos graves. Así que la fianza finalmente se fijó en $5,000 y Kodak la pagó y fue liberado de la cárcel del condado de Orange justo anoche. Muy bien, y ahora es el momento que todos hemos estado esperando. He estado creando expectativa, así que finalmente presentemos al invitado de hoy. Es un amigo de este programa que resulta ser el propio abogado defensor de Kodak Black, Bradford Cohen. Gracias por acompañarnos hoy en Scandal. Y déjame empezar preguntando cómo se siente tu cliente en este momento. Se siente mejor ahora que está fuera. Todos siempre se sienten mejor cuando están fuera. Así que sí, él se siente bien. Revisamos juntos el expediente, el informe policial, y él sabe lo que está pasando con el caso. Y creo que dejé bastante claro lo que pienso del caso ayer con el juez. Y hablaremos de eso, pero no creo que haya mucho en este caso, pero lo discutiremos. Está bien, sí, vamos a revisarlo. Cuando estaba investigando este caso pensé, ok, espera, él acaba de ser arrestado, pero esto viene de algo que pasó en noviembre. ¿Me puedes explicar eso? Claro. En noviembre, un oficial se acercó a 2 vehículos y había un montón de personas alrededor. Él no vio a Kodak al principio cuando se acercó a los vehículos. Él termina registrando esos 2 vehículos y obviamente hablaremos de cómo los registró y por qué los registró y por qué creo que eso también podría ser otro problema. Y en uno de los vehículos termina encontrando una bolsa. De hecho, encuentra 2 bolsas. Hay una persona en ese vehículo, no es Kodak. Y encuentra 2 bolsas y hay objetos en cada bolsa. Y también hay drogas y dinero en cada bolsa y no arresta a nadie más que al individuo que estaba en el auto en ese momento. Y creo que arrestó a otro individuo que estaba en el otro auto en ese momento, no a Kodak, pero envía todos estos objetos en la bolsa para que les tomen huellas digitales, rezando para que una huella digital resulte ser de Kodak, porque el caso ni siquiera es un caso. Incluso si las huellas digitales resultaran ser de él, aún así no es un caso, pero está bien. No encontraron huellas digitales de Kodak y esperaron 6 meses. Y luego supongo que decidieron presentar el caso porque no tenían nada más. Está bien, me pareció interesante porque algo que mencionaste ayer en la corte, sus cargos son por tráfico de MDMA, pero originalmente en el informe decía cocaína. Lo que es realmente interesante es que el informe de esa noche tiene muchas cosas que son diferentes o que faltan en la declaración jurada que él le dio a un juez para que la firmara, lo cual es otro problema que voy a tener. Pero la noche del evento, supuestamente, él dice que por su entrenamiento y experiencia sabe que esto es cocaína y que ya la ha visto antes. Y de alguna manera, él detectó cocaína en un billete de $100 y supo que era cocaína. Y luego, cuando tomó la bolsa y la analizó, dio positivo para cocaína. Pero luego,
De alguna manera, entre ese momento y el laboratorio, mágicamente se convirtió en MDMA. Y ahora tienes 27 gramos de MDMA, que por cierto no tienen nada que ver con la cocaína. Son completamente diferentes. No puedes hacerle una prueba al MDMA y que salga como cocaína, ni siquiera en una prueba de campo. Y por supuesto, él dejó fuera de la declaración jurada que la prueba de campo original era incorrecta, supuestamente. Pero si fueran 27 gramos de cocaína, no sería una acusación por tráfico, y eso no es atractivo. Así que, ya sabes, lo mandan al laboratorio, y ahora es una acusación por tráfico porque son más de 20 gramos de MDMA, lo que hace que se considere tráfico. Así que esa es otra cosa rara. Y luego, en la declaración jurada que le da al juez para que la firme, dice que también huele marihuana en ese auto, pero nunca menciona eso en su informe policial la noche del incidente. Así que aquí están pasando muchas cosas muy típicas. Voy a arrestar a Kodak y no voy a hacer una buena investigación ni a seguir la ley. Está bien porque he visto esto muchas veces en otros casos aquí. Estoy segura de que has cubierto casos donde es como, bueno, olemos marihuana en este vehículo, causa probable, ya sabes, la olemos, vamos a registrar o lo que sea. Pero eso es algo a lo que vas a objetar, supongo, basándote en lo que él dijo en el informe y que solo después le contó al juez. O sea, explícame eso. Sí, podríamos objetar eso. Es solo que, ya sabes, cuando presentas una declaración jurada ante el tribunal, deberías incluir todos los hechos y circunstancias relevantes del caso. Si dio positivo a cocaína esa noche y luego cometiste un error, que claramente o él cometió un error o simplemente no está diciendo la verdad. Yo me inclinaría a que él cometió un error, espero. Y lo excluyes de una declaración jurada que le das a un juez después. Eso automáticamente levanta sospechas. Y como le dije una vez al famoso Mark Fuhrman, si mientes sobre una cosa, mientes sobre todo. Ese es Mark Foreman. Sí, me sacaron del programa de Geraldo Rivera por decir eso. Sí, pero ya sabes, esa es otra historia para otro día. Pero, para no hacer el cuento largo, ya sabes, el dicho famoso es, si mientes sobre una cosa, mientes sobre todo. Si descubres a alguien en una mentira, ¿quién te dice que no va a mentir sobre otra cosa? Así que siempre les digo, y he representado a oficiales antes, y siempre les digo, pon todo en tu declaración jurada, para solicitar una orden judicial, para que el juez pueda tener una imagen completa. Ningún abogado defensor penal como yo, porque no hay ningún abogado defensor penal como yo, pero algún abogado defensor penal por ahí diría, oye, ¿por qué no pusiste esto en tu informe? ¿Por qué excluirías la noche en que ocurrió? Lo analizaste y salió como cocaína, y ahora, de repente, es MDMA. Así que hay muchas cosas que generan dudas sobre eso. El problema más grande que tienen es que, según la jurisprudencia de Florida, según los elementos de la posesión constructiva, y a lo que me refiero con posesión constructiva es que hay dos formas de poseer algo. Está la posesión física, que significa, oh, tengo marihuana en mi bolsillo. Y luego está la posesión constructiva, donde estoy sentado en un escritorio y sobre mi escritorio hay una bolsita, y en la bolsita hay marihuana. No la tengo físicamente, ya sabes, no la tengo en mi posesión física, pero está lo suficientemente cerca como para que puedan decir, ok, sabías lo que era, tienes dominio y control sobre ella. Todos estos otros elementos que integran la posesión constructiva. Entonces, en este caso, donde Kodak ni siquiera está en la escena hasta que se acerca al oficial y dice, oye, ese dinero en esa bolsa le pertenece a mi corporación. Esa es la declaración que le está atribuyendo a él. Él ni siquiera está en la escena hasta ese momento. ¿Cómo atribuyes las drogas encontradas en un auto donde hay otra persona? Estás diciendo que son de Kodak. Así que ahí hay un verdadero problema, y es un asunto legal. Es un problema de elementos, les faltan los elementos del hito en sí. Pero esto suele pasar cuando ves que acusan a Kodak. Y eso es lo que ha estado pasando una y otra vez, donde están tan desesperados por atrapar a Kodak en algo que presentan estos casos. Quiero decir, es bueno para mí, porque me hace ver bien cuando sigo ganando, pero no es bueno para el cliente que sigue siendo acusado de estos casos que no cumplen con los requisitos legales.
Quiero decir, estás haciendo el trabajo de la abogada defensora que todos quisiéramos, ¿verdad? Revisando y viendo, ok, esto es lo que dice el informe. Esto coincide con la jurisprudencia de Florida o las leyes de Florida o lo que sea. Como que estás revisando todo y ya sabes, encontrando fallas en todo. Y algo que mencionaste en la audiencia de ayer que quiero preguntarte y que acabas de decir es que siguen yendo tras él. Siguen intentando arrestarlo. Y mientras revisaba, estaba observando. Y sí tiene un historial delictivo largo, digamos. Creo que una docena de condenas o algo así. Pero, o sea, ¿tú crees que hay personas que quieren atraparlo para que lo arresten y lo condenen? Sí, creo que en Florida, en ciertas áreas de Florida, sí. Creo que quieren atraparlo y que lo condenen. O sea, tengo personas con las que me llevo bien que trabajan en ciertas agencias y en ciertas agencias policiales que me lo dicen. Tienen reuniones, ya sabes, como, oye, escuché que detuviste a Kodak. ¿Encontraste algo? O si traen a alguien de su vecindario que arrestan por otra cosa, su primera pregunta es, ¿qué sabes sobre Kodak? Así que ha habido una larga y continua situación con Kodak. Ya sabes, ciertas áreas de Florida definitivamente están buscando atraparlo por algo. ¿Y por qué crees que es así? O sea, ustedes han hablado de esto juntos. ¿Qué opina él al respecto? Creo que, en primer lugar, ya sabes, hemos tenido éxito en ganar muchos casos. Creo que, ya sabes, la conmutación que recibió en el caso federal no le cayó bien a la gente del FBI, que estaba desesperado por hacerse un nombre con el arresto. Hay ciertas cosas que creo que han pasado. Ya sabes, lo arrestan por algo. Intentan atraparlo por eso y al final no logran hacerlo. Creo que, aunque muchos policías a los que represento, muy buenos, dicen algo como, oye, yo no me tomo nada personal. Y realmente creo que algunos de ellos no se lo toman personal. Creo que otros sí se lo toman personal. Y también la ostentación de riqueza. Ya sabes, eso simplemente no les gusta. Quiero decir, hay algunas personas que, ya sabes, realmente no les gusta ver a jóvenes artistas negros conduciendo Rolls Royce. Esa es la realidad. Y la gente no quiere decirlo en voz alta. Yo lo digo en voz alta porque no me importa. Y he representado a suficientes personas en esa área específica del entretenimiento como para saber esto con certeza. O sea, simplemente no les gusta. Y ya sea que, sabes, se trate de un tema de drogas o de otra cosa, simplemente les molesta mucho. Y eso es lo que creo que pasa con Kodak, para serte sincero. Creo que, ya sabes, él cantó sobre eso. Querían darme 8 y al final le dieron libertad condicional. ¿Sabes? Como si cantas sobre eso. Cosas así, no les gusta. Así que lo entiendo, lo comprendo. Pero ya sabes, si quieres atrapar a alguien, hazlo de la manera correcta. No lo hagas así. Ya sabes, no presentes cargos por cosas que no son legalmente suficientes. Algo que acabas de mencionar y que escuché en tu comparecencia en la corte ayer, ya sabes, o sea, y esto es lo que dijiste, que tal vez están detrás de estos raperos exitosos. Hemos visto que muchos de los casos que cubro son de raperos que han sido arrestados o que están siendo juzgados o lo que sea. Y ayer nunca había escuchado esto antes, pero los fiscales dijeron que querían aumentar la fianza basándose en que él es rapero. O sea, vi tu reacción. La vamos a mostrar en este video. Literalmente dijiste, ¿qué? Y luego empezaste a reírte. ¿Puedes decirme qué pasaba por tu mente cuando escuchaste eso en la corte? Simplemente no es suficiente legalmente. Eso solo prueba mi punto. Prueba que finalmente lo dijeron en voz alta. Quiero aumentar su fianza por su empleo. Porque es rapero. Esa fue la razón. Quiero aumentar su fianza porque es rapero. Así que, ya sabes, finalmente alguien lo dijo en voz alta, lo cual me pareció entretenido. Pero no es legalmente suficiente aumentar una fianza por el empleo de alguien. Pero quiero decir, piénsalo un minuto. ¿Vemos a artistas de música country siendo arrestados cada semana por drogas? ¿De verdad creemos que no hay ningún artista de country que consuma drogas o haga algo ilegal? ¿Creemos que no hay ningún músico de rock and roll que haga algo ilegal o consuma drogas? ¿Creemos que, ya sabes, en cualquiera de estos otros géneros, artistas, personas famosas en Hollywood, creemos que estas personas no consumen drogas ni tienen nada ilegal con ellos en ningún momento? ¿Por qué es que solo ves esto? Ya sabes que solo ves a los raperos siendo arrestados, detenidos, registrados, porque hay una especie de hilo común ahí que nadie quiere discutir, nadie quiere hablar de eso. Todos lo niegan, todos dicen que no, no, no,
que esa no es la razón, pero sí lo es. Y además, si lo piensas, ese género del rap, todo ese tipo de entretenimiento, cada vez que salen de problemas, luego rapean sobre eso. Y es diferente a, ya sabes, alguien como Taylor Swift, que aunque la arrestaran, no creo que hablaría de eso en su próxima canción. A ella le gusta hablar de sus rupturas amorosas. Así que, ya sabes, todo esto es entretenimiento, porque ellos hacen su propia música. Pero creo que la gente se lo toma muy personal cuando dicen algo como, oh, ese policía me detuvo, pero no me encontró nada, o algo así. Y si eso termina en un rap, no suele acabar bien para la persona que lo está contando. Así que estas son las cosas con las que lidiamos en este tipo de trabajo. Sí, provocando de alguna manera. Tal vez ellos lo vean así, pero en realidad es muy interesante que menciones a Taylor Swift porque soy una gran fan de Taylor Swift. Y mientras hablábamos y dijiste eso, estaba pensando en una de sus letras. Ella dice, intentaste comprarle pastillas a una amiga mía en una de sus canciones. Y yo pensé, ok, comprar pastillas, ilegal. ¿Los vemos irrumpiendo en la casa de Taylor Swift? Sabes, no es exactamente lo mismo, así que supongo que tal vez aquí hay un campo de juego diferente, eso creo. Y creo que muchos policías son fanáticos de Taylor Swift, así que eso también influye. Sabes, creo que a muchos policías les gusta Taylor Swift. Ahora, escucha, solo creo que, ya sabes, siempre ha sido así. He estado en esta industria desde los años 90. Incluso antes de estar en esta industria, yo estaba en, ya sabes, la industria. No la industria legal, pero estaba en la industria musical en el sentido de conocer personas que son raperos y cosas por el estilo. Y siempre ha sido así. No es algo que acaba de surgir. Siempre ha sido así. Ya sabes, los jóvenes negros ricos suelen ser acosados más. Y eso es simplemente un hecho. No sé cómo decirlo de otra manera. Y es como, sé que la gente no quiere escuchar eso. Y quieren decir algo como, oh sí, pero ya sabes, estos tipos son pandilleros o estos tipos son problemáticos o lo que sea. Es simplemente la naturaleza del asunto. Y ya sabes, los tipos que andan en Rolls Royce los detienen más que, ya sabes, un hombre de 50 años manejando un Rolls Royce. Sí, sí. Y bueno, voy a terminar con esto porque mencionaste esto ayer en la corte. De hecho, dijiste algo como en el tren de camino para acá estaba redactando una moción para desestimar el caso, como que vamos a lograr que esto se deseche y por eso quería hablar contigo hoy. Hablamos un poco sobre que los fiscales obviamente dicen que tienen suficiente evidencia para presentar los cargos. Ellos ya sabes van con todo, sea lo que sea. Pero contigo, ¿tú qué opinas? O sea, vas a presentar una moción para desestimar. ¿Crees que lograrás que se desestime? Así que en este punto, los fiscales realmente no están diciendo que van a ir con todo. Creo que ahora están reuniendo toda la información. Lo que sucede es que, como se desarrolla todo esto, el oficial redacta su declaración jurada para una orden y la presenta ante un juez. El juez normalmente revisa esa declaración jurada y luego decide sobre la causa probable y dice, oh, aquí hay suficiente causa probable para emitir una orden. En mi opinión, no creo que hubiera suficiente causa probable para emitir una orden conforme a lo establecido. Toda la jurisprudencia en el estado de Florida sobre la posesión constructiva. Pero eso ya es agua pasada a estas alturas, ¿verdad? Entonces, se redacta una declaración jurada de causa probable. El juez la aprueba, se emite la orden y él es arrestado. Ahora le corresponde al fiscal del estado decir, ¿tenemos suficiente aquí en cuanto a los elementos? Ni siquiera es como, ¿esto siquiera es algo que deba decidir un jurado? Ni siquiera estamos en el punto en el que a veces hay suficiente, pero un fiscal puede decir, no hay manera de que logremos una condena con esto. Aunque haya suficiente causa probable, no hay manera de que logremos una condena, así que lo vamos a desestimar. Ni siquiera estamos en ese punto. Ni siquiera creo que, si ves las acusaciones reales aquí, si se cumplen los elementos para la posesión constructiva, de acuerdo con la jurisprudencia, es insuficiente. Así que hablaremos con la fiscal o el fiscal del Estado. Le daremos la jurisprudencia aplicable. Lo discutiremos y veremos si leen la jurisprudencia y la aplican a lo que hay. Este caso no debería llegar muy lejos. Ahora, hay otras razones por las que los casos avanzan, razones políticas. O ya sabes, es Kodak. Esa generalmente es una de las razones por las que los casos avanzan. Y, ya sabes, cuando vemos el conjunto de casos de Kodak, como ya sabes, ¿no?
Incluso el último cargo que tuvo, el cargo federal que tuvo, fue por llenar un formulario incorrectamente para obtener un arma de fuego. No fue obtener un arma de fuego ilegalmente. Así que, como todos los titulares dicen delito con arma de fuego, no es un delito con arma de fuego. Le acusaron de lo mismo que le acusaron a Hunter Biden. Así que, y a él no le ofrecieron un programa de desvío como a Hunter Biden. No le ofrecieron diferentes opciones que podía hacer con ese caso. Le ofrecieron 4 años en prisión. Así que, de hecho, le ofrecieron 9 años en prisión y al final logré que le dieran, creo, 3 o 4. Entonces, cuando vemos cómo se tratan estos casos, primero que nada, ese caso ni siquiera se presenta si llenas un formulario incorrectamente siendo una persona sin antecedentes penales, que era su situación en ese momento, no era un delincuente condenado. Pero luego, que le ofrecieran una sentencia de prisión por un delito por un error en el papeleo y que no le dieran fianza, ni siquiera le dieron fianza por un delito por un error en el papeleo. Y luego lo comparas con Hunter Biden, que no solo le dieron fianza, sino que también le ofrecieron un programa de desvío por un cargo de armas. Eso simplemente nunca pasa. Entonces, cuando empezamos a ver estas cosas, realmente empiezas a pensar, espera un minuto, Brad no puede estar loco. Brad tiene razón, como que sí parece que van tras él. Así que, ya sabes, solo que sé que la gente probablemente ya está cansada de que lo diga. Pero, oye, si tienes algo real, presenta algo real. Este no es un buen caso para que ellos presenten. Eso es todo. Quiero decir, me alegra que hayas venido para explicarlo todo, porque la mayoría de las veces escuchamos a los fiscales porque vemos los documentos de la corte y no siempre tenemos la oportunidad de escuchar a la abogada defensora. Así que escuchar tu perspectiva y que lo expliques todo, creo que a nuestros espectadores les va a interesar ver, ya sabes, la historia de Kodak y lo que está pasando ahora mismo. De verdad, no puedo agradecerte lo suficiente, Bradford Cohen, por venir y darnos tu perspectiva sobre el caso. Como siempre, gracias por invitarme. Hemos solicitado el video en este caso. Si hay alguna cámara corporal, cámara del tablero, interrogatorio tras el arresto, cualquier cosa así, cualquier otro detalle, se los traeremos en cuanto los tengamos. Pero por ahora, ahí es donde nos deja el episodio de hoy de Scandal. Si te gustó lo que viste y quieres ver más, conéctate conmigo personalmente en redes sociales como Instagram, me puedes encontrar como Sierra Gillespie. Gracias por ver el episodio de hoy de Scandal. Como siempre, soy tu anfitriona, Sierra Gillespie, y nos vemos la próxima vez.